Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos este jueves con Adrián Gilaber y con Nefris Ventura en un programa en el que vamos a hablar de algo tan importante como el momento en el que somos despedidos o nos toca abandonar la empresa o incluso nos toca dar la noticia de que ya esa persona no puede seguir formando parte de una empresa. Momentos emocionales, sin duda, bastante duros en algunos casos y que requieren de una gestión emocional muy importante. Bienvenidos, Adrián, bienvenidos, Nefris. Un placer estar aquí hoy con vosotros. Hola, gracias Fernando por la invitación y sobre todo comulgar en esta gran iniciativa de poder compartir este tema que poco se habla desde esta mirada tanto personal como la parte también empresarial, que es importante. Así que muy emocionada de estar aquí en tu espacio y con tu comunidad que veo que se están conectando. Hola Muchísimas Fer, gracias. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo hola, estás, Adrián. amigos? Saludos para todo el mundo, aquí desde Buenos Aires, Nefris desde Puebla, México, y tú desde Zaragoza, así que estamos como intentando unir toda Iberoamérica, ¿no? Y con mucho Uniendo. gusto, con mucho gusto. Es un tema, diría que es uno de los grandes temas, ¿no? En el mundo del trabajo, el momento de despedir, tanto desde el punto de vista de la empresa como obviamente el mayor grado de dolor, digamos, de parte de quien está trabajando en un lugar. Y también mencionar que a veces hay otros momentos de dolor que tienen que ver con cuando una persona, cuando un ser humano no está bien en el trabajo que está haciendo hoy, ¿no? Podríamos de alguna manera emparentar ambas cosas, porque ambas situaciones requieren de un tipo de abordaje. Así que vamos a entrarle con todo lo que tenemos, Fer. Totalmente, momentos que además es muy común, ¿no? Y esto no se habla, pero ostras, cuánta gente no está a gusto en el trabajo, cree que le falta algo, pensamos que no es nuestro lugar, ¿no? Y es importante saber abordarlo. Y antes de comenzar, vamos a empezar a saludar a todos porque tenemos aquí a Romina, tenemos aquí a Eleuterio, tenemos aquí a Lucas. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Y bueno, recordar, tenéis un hashtag sorteo en cualquier comentario en el que queráis hacer cualquier pregunta, contar vuestra propia experiencia sobre algún despido, sobre la propia situación actual en la que quizá queráis mover a otra empresa, o cualquier comentario con que simplemente pongáis sorteo, vais a entrar al sorteo de un acceso al programa que nosotros llevamos a cabo junto a Adrián y junto a Nefris de duelo laboral, desarrollo de talentos, búsqueda del nuevo propósito y reinserción al nuevo mercado laboral, a la búsqueda del nuevo empleo. Entonces, tenéis la oportunidad de participar en este programa simplemente con el hashtag sorteo y ya tenéis vuestra participación. Contra más hashtag, pues más posibilidades. Quería preguntaros, Nefris, Adrián, ¿cómo son estos momentos, ¿no? En el que nos despiden, a veces no sabemos el motivo, que viene siendo duro para las dos partes, tanto para el que despide y toca dar la noticia, como para la persona que se ha quedado sin empleo. ¿Cuál es la parte más importante? ¿Cuál es el primer paso, los primeros pensamientos, la primera manera de abordarlo que deberíamos hacer? Buenísimo. Me encanta porque gracias por todos los que ya empiezan ahí por ahí a escribir. Bien interesante lo que acabas de plantear. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son esos primeros pensamientos? ¿Cuáles son esas primeras emociones? Dentro de mi experiencia acompañando personalmente y también en las empresas, creo que hay aquí algo bien claro, ¿no? Que tiene que ver con el rol que hoy estamos asumiendo desde el punto de vista psicosocial. ¿Qué nos han dicho desde pequeños, no? Incluso lo seguimos escuchándose en culturas, por ejemplo, en decir, búscate un buen trabajo y sea una buena persona. Primero es el buen trabajo antes de ser una buena persona. O peor aún cuando nos dicen, oye, cuida tu trabajo porque eso es lo que te va a dar la seguridad, pero no ponemos como puntos suspensivos a qué tipo de seguridad nos referimos. Y aquí es donde entra la parte emocional, donde las personas, después de un trabajo, no hay un sentir, ¿no? Nos han enseñado a bloquear esa parte. He acompañado a personas después de 3 meses, no han podido decir ni siquiera a la pareja, a los hijos, a la familia que están en una búsqueda de empleo, ¿no? Y no es porque ellos no lo quieran, porque nos han inculcado
que a veces la única forma o el único lugar para poder generar una satisfacción, un desarrollo es el trabajo. Y no digo que no sea así, pero hay otros espacios más donde podemos potencializar. Sin embargo, enfocándonos ya a la parte de un despido, tanto a la empresa como a la parte justamente de quién va dirigido este despido, sea la razón cual sea, estando también en las áreas de recursos humanos, me encontraba con algo, con un desajuste, lo tengo que hacer porque es el deber, pero sabíamos que había un dolor, ¿no? Sabías que la persona puede traer un proceso familiar, un proceso social, económico, o incluso nos ha pasado tener personas que antes de los 3 meses los tienes que despedir por una condición natural del negocio, ¿no? Entonces, qué fuerte, porque al final somos humanos y sentimos y nos espejeamos y nos vemos y decimos, wow, si yo estuviera en tu lugar, pero no lo decimos, ¿sabes qué pasa? Lo pensamos únicamente y esto nos atrapa en algún momento y las sensaciones viene un bloqueo. Lo mismo para quien recibe la noticia, en el momento lo primero que ocupamos es qué va a pasar, qué voy a hacer de mi vida o a dónde me muevo, aún más si no traemos un desarrollo constante de la empleabilidad, porque la empleabilidad es por siempre, ¿no? Entonces creo que son los primeros momentos que aparecen. ¿Quién soy yo? Es una gran pregunta, ¿no? Donde, ¿hacia dónde me voy a mover? ¿Y por qué está pasando esto? ¿No? Y aún si sumamos que vienen despidos por un proceso de hostigamiento, un proceso de una mala relación, pues hay un choque, ¿no? El trabajo, mala relación, entonces soy yo el malo o el malo. Entonces ahí empezamos en esta primera cadena en donde las personas o nos atrapamos o difícilmente podemos tener una conexión desde una nueva experiencia, una nueva oportunidad. Y fíjate en lo que nos pone Paula a raíz de esto, ¿no? Y lo que has mencionado que me parece súper importante. Me daba miedo decirle a mi padre que me habían despedido. Por supuesto. ¿Qué valor o qué sobrevalor le damos al trabajo? Y esto no es a ti, Paula, nos pasa a todos y todos nos sentimos así. Por eso es importante abrirnos, contarlo, no tener ningún tipo de vergüenza, porque nosotros no somos nuestro trabajo, son circunstancias que no dependen de nosotros, por las que nos hayan despedido en muchas ocasiones. Y no es este trabajo es lo que nosotros valemos. No, hay que un poco desquitarse de esta creencia y saber que, bueno, el trabajo es una parte más de nuestra vida, pero no define quiénes somos. Entonces, en situaciones que no dependen de nosotros, es importante empezar por esa parte, ¿no? Digamos, de gestión de pensamientos para poder encarrilar bien la nueva búsqueda. Porque aquí, Adrián, te voy a dar paso para que nos cuentes un poquito lo importante antes de empezar la nueva búsqueda de trabajo, el hacer este reseteo, ¿no? Porque como vayamos con toda la carga emocional a la nueva búsqueda, va a estar más complicado. Sí, estoy colgado con un montón de mensajes, ¿no? Que están poniendo y que de alguna manera reflejan una forma de pensar, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión social. Antes de ir a esa parte del proceso y por los mensajes que estoy leyendo, quiero detenerme un segundo en una cuestión que podríamos llamar como de cierta cuestión de idealismo, ¿no? Hay una idealización del trabajo, sobre todo en los últimos 10, 15 años, se empuja mucho a esta cuestión de que sí o sí tenemos que hacer lo que nos apasiona, ¿sí? Y eso a veces genera una presión muy fuerte sobre las personas, porque no todo el tiempo y no en todas las fases de nuestra vida podemos hacer lo que nos apasiona, ¿sí? O el trabajo que nos apasiona. Quizás otras cosas sí. Entonces hay una cuestión de idealismo que no empieza solamente con la persona que busca el trabajo ideal, sino que cuando, y esto lo digo por haber ocupado puestos directivos, que es cuando uno confecciona un perfil para tomar a alguien, tiende a ser muy idealista, ¿no? Es como si estuviéramos queriendo que a Jesucristo de administrativo, ¿no? O sea, con todas las grandes cualidades de los seres humanos, pero que aparte sepa codear en Java, que sepa manejar la facturación, digo, un montón de cuestiones. Entonces el idealismo también está por parte de la empresa. Y una cosa importantísima, los despidos son inevitables, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas razones. Por ahí alguien decía, me gustaría saber por qué me despidieron. Y esto está mal, no dar motivos, ¿no? Siempre decimos lo que he aprendido, me ha tocado despedir a cientos de personas
en otra época de mi vida, y el resumen que puedo hacer es, en ese momento hay dos claves que son verdad y ternura. Y la verdad tiene que ver con el motivo, con la razón. Si es una razón de la empresa que no está bien, que hay una situación macroeconómica, hay que decirlo. ¿Por qué razón esto es importante? Porque nosotros, al hacer un despido, arrojamos a un montón de personas al mercado en un estado de ansiedad enorme y con un nerviosismo enorme. Y eso tiene un impacto familiar y social fuertísimo. Entonces, la forma en la cual nosotros hagamos el despido tiene mucha influencia en lo social, o sea, es una responsabilidad social empresaria. ¿Sí? Antes de pensar en los temas ecológicos, que me parece fantástico, tenemos que pensar en esto, con los seres humanos, el impacto que generamos. Quería detenerme ahí, ¿sí? Porque acá hay dos aspectos, el del ser humano y también de otro ser humano que está despidiendo. Ahora, decíamos el proceso no acaba con tener una buena conversación en el momento de la desvinculación. Hoy lo charlábamos con Elo, que es de Curazao, que anda por acá. No alcanza con eso. O sea, nosotros estamos convencidos, demás humanos, que hay que dar esa contención, pero después hay que dar herramientas, ¿sí? Y después hay que acompañar a la persona en su búsqueda del nuevo empleo. ¿Por qué? Porque es un mercado extremadamente dinámico, extremadamente difícil. El mundo está entrando en una recesión, con lo cual, cuanto más herramientas tengan, mejor es, ¿no? Uy, acá hay un montón de mensajes, quiero leerlos todos, pero Sí. me encantaría. Ahora vamos a ir a ello, vamos a responder a María, Raúl, vamos a ir respondiéndonos a todos, así que ir poniendo los chicos que los vamos a ver. ¿Respondí tu pregunta o no? ¿La mía? Sí. La mía sí. Okay. Yo de mientras voy leyendo y estoy viendo el patrón común que yo por nuestra experiencia que tenemos con profesionales, con asesorados, ¿cierto? Y que nosotros hemos llegado a vivir en algún momento, ¿no? La vergüenza de decir estoy sin empleo porque parece que si no trabajas es que no vales nada, ¿no? Parece que la sociedad se aparta al que está desempleado, se aparta al que está jubilado y nos estamos volviendo locos con esto, porque esto hace daño, ¿no? Entonces, es importante que desde nuestro lado nos quitemos también esas creencias, que nosotros seguimos valiendo lo mismo, que eso no depende del trabajo que llevemos a cabo. Y más, por ejemplo, Mira, aquí dice Raúl, me despidieron de una empresa por ser íntegro y honesto y ahora estoy en un mejor lugar. Luego hablaremos de ese devenir, ¿no? Bueno, pero también atención, dice que lo despidieron por ser honesto e íntegro. Yo sé lo que está sugiriendo el amigo Raúl. Sé lo que está sugiriendo y estas cosas pasan también, ¿eh? Totalmente. Porque a veces pensamos que las empresas son prístinas y que son absolutamente transparentes y declaramos valores en la web que en la realidad no se dan. He visto cosas increíbles, así que por suerte el amigo Raúl hoy está en mejor lugar. Claro. Y aquí quiero sumar algo bien importante porque ya lo he ido como viendo, leyendo, y yo les diría a todos, ¿no? Los que hoy están escribiendo, que están haciendo un proceso bien interesante, ¿no? El escribir de una manera nos pausa en nuestra realidad, en nuestras emociones. Y justamente todos los que han puesto ahí vergüenza, la pena, el miedo, incluso la forma en que ha sido revelado, eso es importante, ¿no? Y tomárnoslos en serio, ¿no? Como este espacio, porque apareciera nada. Es como si mañana mismo les dijera, a todos vamos a hacer nuestro CV, esto no va a ser posible, ¿no? Porque vamos a traducir aún todavía ese proceso emocional, ¿no? No sabemos qué escribir, nos da pena incluso hablar de la experiencia mucha o poca, o a veces demasiada vasta, porque no nos sentimos conectados con nosotros mismos y es necesario, ¿no? Por ahí, qué bueno que pusiste el de José. José nos dice que él tuvo que despedir por cierre de operaciones de un proceso natural de una empresa, esperó hasta que todos sus personas a cargo se fueran y después él cayó en la tristeza y apatía. Eso es muy común, ¿no? Y regularmente, ¿quién sostiene, no? ¿Qué hay de eso? Y pocas veces lo hablamos. No podemos llegar a casa, lo primero que decimos, vamos a apretarnos el cinturón por una temporada, ¿no? Y lo demás lo pasamos a un segundo plano, ¿no? Entonces, es bien interesante y gracias por cada uno de los comentarios, porque sé que esto no es fácil también procesarlo, ¿no? En el día a día.
No, Sí. totalmente. Y ayuda mucho entre las profesionales que podemos estar o estáis desempleados, que lo habléis entre vosotros, porque ahí aparece esas etiquetas que nos pueden poner las personas que quizás estén trabajando y con total transparencia, porque es necesario hablar las cosas, ¿no? Yo creo que muchas veces las cosas no mejoran porque no admitimos que están mal y no las admitimos porque tenemos miedo. Pero esto nos pasa a todos, ¿no? Nos da miedo admitir cualquier tipo de situación que podamos tener, tanto laboral como económica, como familiar, como personal, y nos la vamos tragando nosotros y al final nos acaba estallando. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? El hecho de por lo menos poder exponerlo y hablarlo con personas que pues nos entiendan. Ahí aquí estoy leyendo Cristina Cervantes Reyes. Esto que dice Cristina, que digamos, las están forzando a la renuncia, esto es muy común en los países donde las leyes laborales prevén, digamos, altos costos por despido. Es una práctica muy común. Ahí lo que tengo para decir es que eso puede configurar hostigamiento psicológico laboral. En ese caso, en esos casos, mi recomendación es búsquense un abogado, ¿no? Porque es una práctica bastante común en Latinoamérica y debe ser atendida por alguien que sepa cómo tratar esos casos desde un punto de vista jurídico, ¿no? Buenísimo. Mira, Eh, sí, perdona que te corto. no, Estoy no, leyendo estoy leyendo un poco todos los comentarios y lo dicho, ¿no? Lo vamos a ir respondiendo porque mm, una cosa quería decir, porque alguien mencionó, sobre todo después de los 40 o 50 años. Ujú. Eh, yo creo que los que son más jóvenes que esa edad, es importante prepararse para el momento que por ahí tengan más edad. Y yo sé que por ahí les puede sonar como a muy lejos, pero créanme que no está tan lejos. ¿Y qué significa prepararse? Significa que más allá de que puedo tener un empleo y estar muy bien en el empleo que tengo, todos los empleos terminan. Y quizás los 40, 50 años sea una buena edad si nos preparamos y lo desarrollamos con tiempo como para hacer algo por nuestra cuenta. ¿Sí? Pero ahora, eso debe ser atendido desde el punto de vista del propósito, ¿no? Entendiendo los propios talentos. Después, si querés, hablamos de esto. Con tiempo, pensando a largo plazo. ¿Por qué? Porque el mercado laboral es un mercado que expulsa, toma y expulsa todo el tiempo y nos puede tocar. Y no es, les pido por favor que dentro de lo posible no traten de sentirse mal, como si ustedes hubieran hecho algo mal, porque seguramente no hicieron nada mal. Las razones, la mayoría de las veces, no tienen que ver con una cuestión de rendimiento, tienen que ver con otro tipo de cuestiones empresarias que no tienen que ver con un mal rendimiento, por llamarlo de alguna manera. Entonces, prepararse con tiempo, ¿no? Trabajar mucho en el propósito a largo plazo, trabajar mucho en el conocimiento de los talentos y siguen llegando los mensajes. Sí, sí, sí. sí, la verdad que un montón nos decían aquí también que le despidieron por coger una baja laboral de enfermedad, que esto para mí ya me parece una locura, ¿no? Eh, eh, Tanto en España como en Latinoamérica tenemos hasta miedo de estar enfermos y faltar al trabajo por peligro que nos despidan. Y ostras, hay presiones, ¿no? Y luego nos despiden, también nos decían por aquí, con excusas de bajada de rendimiento, o falta de competencias, o falta de conocimiento, que son excusas que no son ciertas, porque si llevamos 5 años, o 10 años trabajando en la empresa, o 2 años, no va a ser el motivo. Entonces, dar motivos falsos van a crear más dudas todavía en nosotros. Por lo Claro. tanto, la parte que en este caso lleva el proceso de despedir a la otra persona, que evidentemente es dura, y por eso muchas veces no se quiere enfrentar de cara, ¿no? Digamos, lo evadimos un poco porque es difícil decirle a la otra persona, mañana no vas a poder trabajar aquí, ¿no? Y aquí Adrián Acá, nos va a contar luego una historia, eh, porque es así, pero hay que ser valientes a la hora de afrontarlo y responsabilidad con la otra persona, ¿no? Que mentir solo crea más dudas, incertidumbre y miedos, quizá, porque ya no sabemos si es culpa nuestra o no. Claro. Quiero resaltar algo que acaba de mencionar Alfredo dentro de su comentario, que una palabra o una sensación es el sentir, que nos hacen sentir improductivos, que nos hacen sentir incapaces.
Y eso es una realidad, ¿no? El tema es justamente que ahorita vamos a ir hacia allá. ¿Qué herramientas, qué recursos necesitamos entonces para empezar a soltar y a replantear en dónde estamos y qué es lo que estamos buscando? Porque en el camino descubrimos que de repente decimos, ¿y por qué estuve ahí, no? Y al final ni me gustaba, no era ni tan bien remunerado, o sí era remunerado, pero no tenía una compensación desde mi visión de vida, ¿no? Que eso también se vuelve muy interesante y cómo empezar a despertar también, tanto cognitivamente, socialmente, estos mensajes, ¿no? O sea, ahora sí que la fuerza de cada uno de los lenguajes, las palabras, es clave, ¿no? Y a veces cuando llegamos a una entrevista, que seguramente por ahí Fernando nos va a platicar también algunos escenarios, hablamos aún todavía de despido y de querer encontrar una respuesta cuando no es el momento para ello, ¿no? Por eso consideramos desde Más Humanos que hay un proceso que nos necesitamos dar para poder empezar a buscar esta búsqueda de empleo, sí con sentido para ti y con un propósito real, ¿no? Ya no para alguien más, porque ya estás fuera de este paraguas que es la empresa, o también viceversa, que las empresas empiecen a sumar esta base a las personas, ¿no? Bueno, te voy a despedir de un proceso natural o necesario, bueno, ¿cómo te dejo también estas herramientas, ¿no? Por ahí vale la pena, creo que ibas para ahí, Fernando, comentar cómo desde Más Humanos empezamos con estos procesos, ¿no? Que se le llama dentro del ámbito de las empresas de outplacement y dentro de lo que es el proceso individual de cada una de las personas que están aquí en este momento, por ahí le llamamos de otra manera, ¿no? Que es el encontrar los talentos y el definir un propósito de largo plazo. Que fue hace bastante tiempo que el CEO de una compañía muy grande aquí en Argentina nos confesó en privado que iba a tener que despedir mucha gente, que los accionistas le habían pedido un recorte de personal, como alguien aquí marcaba, ¿no? El típico recorte de personal, eso indica que hay una situación de la empresa económica y financiera que no está bien. Entonces le pidieron eso. Y lo que él nos manifestaba era que ante lo inevitable, para él lo importante era el cómo hacerlo. Y esa sensibilidad, digamos, de un CEO, de un equipo directivo, es fundamental porque es el punto de partida para poder iniciar el proceso que estaba mencionando Nefris. Ya sea por parte de la empresa, porque nosotros obviamente intentamos que las empresas entiendan esto y que las empresas sean las que inviertan en el proceso de outplacement como responsabilidad social. Y por otro lado, saber que si eso no existe, cada persona, todos los que están aquí, pueden tener una opción de cómo hacer para reconfigurarse. Por ahí alguien marcaba más arriba algo que me parece muy importante, que es a veces pensamos que tenemos que dedicarle a hacer el currículum y mandar currículums 10, 12 horas por día. Creo que lo hablábamos el otro día, creo que vos, Fernando, en un post, ¿no? Y eso es un error, ¿no? Eso consideramos nosotros que es un error porque la angustia necesita una línea de fuga, ¿sí? En términos psicológicos, así le decimos. Vale decir que si me gusta nadar, voy a nadar. Si me gusta tocar la guitarra, voy a tocar la guitarra. Si me gusta juntarme con amigos, lo voy a hacer. Porque la vida se nutre de todo eso. Porque la línea de fuga me permite estar más claro, más calmo, para poder, digamos, enfrentar lo que tengo que enfrentar, que con pocas horas por día se puede alcanzar, digamos, un buen resultado, ¿no? Claro. Y Totalmente. además, si me permites, Fer, acaba de dar Claro. algo bien interesante, Adrián, que tiene que ver después de la búsqueda, ¿no? Día 1, empezamos a buscar el papel, a querernos enrolar en estos temas, ¿no? Que son necesarios, ¿no? No con esto queremos decir que no son necesarios, pero no pasa un aprendizaje interno, ¿no? No atravesamos, por ahí alguien mencionaba, no transitamos, y es cierto, ¿no? No nos sentimos y vamos a seguir sintiendo esa culpabilidad, angustia, miedo, enojo, furia,
porque no estamos teniendo esta fuga, ¿no? Y a veces, como bien dice Adrián, no se trata de que te pases 12 horas en la guitarra, sino más bien el tiempo necesario, ¿no? Aquí no hay tiempos, es lo que tú necesites, lo que tu cuerpo te está invitando y sobre todo, ahí sí replantear qué es lo que buscas, porque a veces vemos en una búsqueda de empleo y lo primero que te aparece es ahí quiero, ¿no? Y no es cierto. Seguimos todavía en este contexto de debes, pero no lo que tú realmente quieres. Así es, y a veces por esa parte de culpa, de necesito encontrar un trabajo ya, porque evidentemente el lado económico está ahí, pero Sí. es que si además a la carga económica le sumamos el peso emocional, carga de culpa y todo ese proceso que no hemos cerrado bien, la verdad que se hace duro, se hace muy duro. Y, y no necesitamos, como bien ha dicho Adrián, como bien ha mencionado Nefris, no debemos estar 8 horas buscando un trabajo. No es necesario, no es productivo y debemos dar primero margen a cerrar bien esa parte de ciclo, tener esa oportunidad dentro de lo que cabe de liberarnos y de ahí con esa nueva, con ese nuevo reseteo empezar la búsqueda, ¿no? Porque si no, y guardando las diferencias, ¿no? Entre lo personal y el trabajo, es como acabar una relación y comenzar otra sin haber cerrado la herida. Por lo que esa nueva relación ya no está empezando bien. Entonces es importante, cerrando la herida, entendamos que el trabajo no debería causar heridas emocionales, ¿no? Y separando su parte funcional de lo emocional. Pero bueno, para que nos entendamos un poco todos, ¿no? Claro. Hacer ese proceso. Ahí decía, ahí alguien hablaba del autoconocimiento. Voy a subir porque son tantos los mensajes que no puedo retener los nombres y Te lo pongo, te lo pongo. Aquí les pido Mónica, disculpas Mónica por eso. Navarrete, que le mando un enorme saludo a mi amiga. Eh, bueno, no puedo encontrar ahora No, te lo puse aquí, ¿no? Ah, eso, ahí está, Mónica Navarrete, que hablaba del autoconocimiento. ¿Cómo es el proceso? O sea, obviamente la contención, pero también hay una parte del proceso que nosotros le llamamos etiquetas y sistemas de creencias. Es decir, este momento del duelo, cuando estamos mal, es importante replantearse qué pasa con las etiquetas y los sistemas de creencias que tenemos. Porque esos sistemas de creencias que tenemos son los que generan mucho dolor. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, a mí me gusta más hablar de conocimiento, ¿no? Porque tiene que ver con todos nosotros, no tiene que ver solamente, tiene que ver con la dinámica de lo humano y no solamente con lo que me pasa a mí personalmente. El proceso empieza por ahí, por revisar esas cuestiones, ¿no? De manera orgánica, de tal manera de empezar a ver algunas cosas que es normal y natural que no estemos viendo por la situación emocional que tenemos. Y por eso es tan importante el acompañamiento, ¿no? De alguien que acompañe en ese proceso y que nos ayude a pensar, a elevar el pensamiento y a abrir el corazón para poder encarar la cosa de una manera más potente. Todo esto que estamos hablando se trata de algo, no puedo evitar traer a mi gran amor Espinosa, Baruch Espinosa, a esta charla, siempre lo traigo, a Siempre Baruch, aparece. Sí. que tiene que ver, para los que no me leyeron, lo aclaro, Baruch nos regaló algo magnífico desde mi punto de vista, desde el punto de vista práctico y vital, que él define la alegría y la tristeza como los dos sensaciones basales del ser humano, pero él dice que la tristeza es algo que ocurre, por ejemplo, un despido, que disminuye nuestra potencia vital. Y la alegría es algo que ocurre que aumenta nuestra potencia vital. Entonces, si un despido disminuye nuestra potencia vital, el proceso que nosotros podamos dar desde Más Humanos, desde una empresa o desde quien fuera, tiene que estar apuntado al aumento de la potencia vital. Entonces, sean conscientes en este momento, los que aquí no tienen trabajo en este momento y que se sienten muy mal y compartimos ese sentimiento, que están en un momento de baja potencia vital. Y lo que tenemos que tender dentro de lo posible y dejarnos ayudar es al aumento de la potencia vital. No podía evitar traer a mi amado Baruch. Claro.
Adrián, y me gustaría complementar algo. Quienes están en la búsqueda o quienes tienen un empleo, pero aún la potencia hoy está hacia abajo, ¿no? Que esto tiene que ver a lo mejor con lo que hoy estás realizando, que realmente estés enfocado en el talento realmente que tú traes o porque fue el empleo próximo, ¿no? A ese gran cierre y ahí estás hoy atrapado, ¿no? O atrapado. Que sucede mucho, ¿no? Y es importante, creo, que mencionemos un poco las etapas que deberíamos seguir una vez nos despiden o una vez queremos, porque ya ha disminuido esa potencia vital dentro de nuestro trabajo, estamos ya como metidos en una cárcel, ¿no? Es el comentario que a mí más se me repite, ¿no? Estoy ya que necesito irme de aquí. Y también ahí hay un proceso, un torbellino de emociones grande, porque estamos incómodos en ese sitio, ¿no? Pero tenemos que ser muy estratégicos a la hora de cambiar de empleo, de crear una estrategia que nos asegure también los pasos, ¿no? No podemos tampoco tirar de emociones y lanzarnos al vacío, o no es lo más recomendable, evidentemente depende de cada situación personal. Si te están dando de palos, bueno, quizá sea momento de irse, ¿no? Pero hay que hacerlo bien, ¿no? Porque fijando bien los pasos, pues nos vamos a facilitar ese camino. Antes de ir al proceso, déjame decir algo. Ojo y cuidado con lanzarse a emprender así como así, ¿eh? Porque hay mensajes en la red del tipo emprende y sé feliz, ¿sí? Y créanme, por haberlo hecho durante décadas, emprender no tiene nada que ver con el ser feliz, ¿eh? O sea, es un proceso durísimo. Claro, no, y Pero de igual manera, como bien dice Adrián, ¿no? Nuestro proceso también hemos descubierto, ¿no? A las personas, a más de 250, casi 300 personas acompañándolas, que también el emprender lleva un propósito justamente de esta potencia, ¿no? O sea, es como si fuera prácticamente, es tú, la forma en que tú tienes este rol laboral. Y quiero tomar la pregunta de María que va por ahí, ¿cómo levantar la potencia vital si tienes experiencia, estudios, soy jefa de filia y no consigo nada? Justamente esta potencia a veces no tiene nada que ver y va a parecer un poquito cómo es posible esto, ¿no? Desde la mirada de Más Humanos, no tiene nada que ver con el estudio, tiene que ver realmente con todas estas sensaciones, lo que te integra a ti, lo que te moviliza en esta potencia. Entonces, ahí, después de este programa, justamente lo que buscamos es que tengamos un espacio, y lo tengo que decir, cuidado, porque realmente se requiere de este cuidado, no es cualquier proceso, desde el enfoque social, psicológico, con profesionales, donde justamente aparezca este reconocimiento de tu talento, ¿no? Pero de esos talentos que realmente abren, no de un talento en buscar un puesto, ¿no? Que es lo primero que queremos hacer en el CV, poner 5 puestos, ¿no? No, antes tiene que ver con esta relación de cuáles son esos talentos que en este momento y sobre todo, cómo está tu conformación también de lo que es tu vida. Nosotros en Más Humanos, por supuesto que le llamamos estos derribos, ¿no? ¿Cómo has aprendido a trabajar? ¿Qué es lo que te han dicho? Y también hacia dónde quieres ir, porque todos traemos experiencias que nos han enseñado, pero lo seguimos ocultando en ese vacío, ¿no? Ese cajón que nadie debe de abrir, porque si no, pareciera que no vamos a encontrar aún peor, ¿no? Ese lugar tan deseado. Y otra cosa, hoy estoy poniendo las atenciones a esta cosa, desde que empezamos, ¿no? Otra cosa, atención, ustedes van a ver que se habla de talentos todo el tiempo, ahora todo es talento. Y esto lo digo no por sabio, sino por viejo. No saben ni las empresas, ni muchas personas lo que son los talentos. El talento no es cualquier cosa. O sea, los talentos, nosotros en Más Humanos hablamos de los 5 talentos humanos. Lo que pasa es que los talentos suelen confundirse con habilidades y con dones o con elementos, como decía Sir Ken Robinson. Y por otro lado, otra cosa que también se habla mucho y que se conoce poco es el tema del propósito. El propósito tampoco es sí, puede ser cualquier cosa, pero un propósito con potencia vital no es cualquier cosa. Y hay 4 tipos de categorías de propósito. Entonces, digamos, hay que entrar en un corpus teórico y práctico de experiencia para poder recorrerlo y obtener esa potencia vital. Y no consumir frases hechas, ¿no? No consumir que obviamente están dando vueltas por todos lados y son hermosas y está todo bien, ¿no? Pero sepamos que atrás de una frase
que nosotros podemos poner de, no sé, de Nietzsche, de Spinoza, de el que ustedes quieran, hay un corpus, un desarrollo teórico y experiencia enorme. Entonces, atención cuando consumimos esas pequeñas frases que por momentos pueden resultar como un poquito motivacionales, pero son efímeras, ¿no? Entonces, hay que tratar todos estos temas con muchísimo cuidado, con muchísima responsabilidad. Esto lo digo para los consultores, etcétera, ¿no? Que con muchísimo cuidado. Cuando hablamos de talentos no hablamos de cualquier cosa. Cuando hablamos de propósito no hablamos de cualquier cosa. Hay que tener cuidado. Claro. Totalmente. Os recuerdo que para participar tenéis ahí el hashtag de sorteo para entrar en este programa, que son 5 sesiones en el que vamos a tratar la parte de desarrollo de talentos, búsqueda de propósito y acompañamiento en el nuevo proceso para encontrar trabajo. Simplemente poner sorteo y entraréis contra más hashtags, mayor la participación que tenéis. Y me ha parecido muy importante esto, Adrián, de las frases y lo que has comentado, Nefris, de los derribos, ¿no? Hay una frase que yo creo que ha hecho mucho daño, que es, haz lo que amas y no trabajarás ni un solo día. Y claro, cuando empezamos a recibir estos mensajes, empezamos a pensar, ¿por qué yo estoy en el trabajo y no me siento así? ¿Será mi culpa? ¿Será que todo el mundo está logrando sentirse así y yo no? ¿Me Claro. tengo que cambiar de trabajo para sentirme así? ¿Dónde tengo que buscar? Porque evidentemente yo no estoy amando lo que hago, ¿no? ¿Se puede amar el trabajo? Y Es, claro, es son, una son trampa. frases que es una Es una trampa, trampa. es una Es trampa. una trampa porque en realidad es una frase que a lo que apunta es a que te veas obligado a amar eso porque lo que buscan es una elevadísima productividad. En el fondo está la productividad. Pero pensémoslo de esta forma. Cuando usamos la palabra amor, amar, ¿sí? ¿Cómo podemos emparentar, amar a nuestros hijos o a nuestra pareja, a nuestro hombre, a nuestra mujer, con el trabajo? Sobre todo con un empleo. Por ahí yo podría decir, como soy escritor y me gusta decir que soy escritor, amo escribir, pero porque es una actividad de una potencia vital, ¿sí? Muy particular. Y uno hace eso por gusto, no lo hace para vender libros, ¿no? Un trabajo, hay un componente fundamental y primario que es lo material, ¿sí? Y uno tiene un trabajo porque necesita de una materialidad para vivir. Y hay que tener cuidado porque la escalera hacia llegar a la pasión, aquello que me apasiona, o poder amar una actividad como puedo amar la escritura o la filosofía o la psicología, en el caso de Nefris también, lleva tiempo, lleva tiempo. Hay que ir subiendo de a poco. Primero, tengo 22, 23 años. Bueno, voy a conseguir el trabajo que pueda conseguir para poder ir a vivir con un colega o para poder independizarme. Y eso es muy potente para la vida. Y después voy a subir y decir, bueno, voy a ir por un poco más. Me gustaría mejorar mi situación, hacer algo que me guste. Pero esa frase que trajiste es tremenda. Total. Es tremenda, es una trampa enorme. Es una trampa por dos vías. Primero, porque no todo el mundo puede llegar a amar su trabajo. Segundo, porque amar tu trabajo es peligroso, porque vas a estar mucho tiempo trabajando. Si amas lo que haces, le vas a dedicar mucho tiempo, te vas a exigir mucho y vas a dejar otros aspectos de la vida. Y por otro lado, que no es lo mismo y hay que hacer una diferencia entre amar y disfrutar lo que haces. Claro. Una cosa es que disfrutemos nuestro trabajo, que no lo hagamos, digamos, como si fuera una gran tortura, que estemos a disgusto. Una cosa es disfrutar, que nos guste, y otra abrazarlo como un amor, ¿no? O sea, amar el trabajo es como demasiado, es un sentimiento demasiado vital, ¿no? Como para algo tan funcional como el trabajo. Como ha dicho Adrián, el trabajo cumple objetivos y propósitos diferentes, ¿no? Que los Claro. podemos ir escalando, ¿no? Pero el primer propósito es este, ¿no? El propósito más material, que nos ayude al día a día, a lo económico, a independizarnos con un amigo, a mantener a nuestra familia. Entonces, que Y no... otra cosa, Fer, discúlpame, porque hablamos de escalar. Cuando hablamos de escalar, no estamos hablando de querer ser director de una compañía, ¿eh? O sea, acá guarda porque hay otra cosa. Ahora parece que todo el mundo tiene que ser líder, ¿sí? Y el gusto
el entusiasmo por una tarea no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Y les aseguro que el lugar de una gerencia o de una dirección tiene aspectos muy desagradables. ¿Sí? Entonces, digo, más vale ir buscando esta escalera, no en el sentido de crecer, de ir subiendo de escalafones, digamos, jerárquicos dentro de una compañía, sino quizás de buscar una compañía que, mira, me acuerdo de un caso, Leo Romano, de Argentina, trabajaba gerente de una compañía grande y se sentía tan mal, pero tan mal que quería colgar todo y se quería ir a vivir a Brasil a una playa y poner un bar en la playa. Típico que pensamos los argentinos, ¿no? Irnos a Brasil a poner un bar en la playa. Y de golpe, con el proceso, se dio cuenta que en realidad él tenía tanta creatividad que una empresa grande no la podía desplegar. Entonces se buscó una compañía más pequeña, pero donde le permitieran desarrollar y le pagaban lo mismo que le pagaban en la empresa grande. O sea que cambió salario, pero ganó en potencia vital. Buenísimo. Y quiero sumar otro ejemplo que tiene que ver justamente, trajiste la palabra liderazgo, ¿no? Justamente dentro de los procesos de esta búsqueda de empleo, cuando tenemos mucha gente a cargo o entendiendo el concepto de liderazgo que hoy tú tengas, justamente aparece esta búsqueda sin un sentido, ¿no? Llegar a un entorno, recuerdo mucho, no voy a mencionar el nombre, de un director de una gran compañía en Latinoamérica. Y justamente cuando llega a transitarse en este duelo, descubre algo, ¿no? Que el amor no estaba en su familia, no estaba en su pareja, que el amor incluso no estaba en su madre, en su padre, estaba en el trabajo, ¿no? Y más que buscar, porque las ofertas estaban, era esa condicionante la que no le permitía justamente desplegar su potencia vital. Este hombre hoy está en una pyme, feliz, y está realizando una de las actividades que desde pequeño siempre quiso hacerlo, que es montar en bicicleta y recorrer parte del mundo, y lo va haciendo a su nivel, voy a decirlo, en ese nivel, en esa escalera de la que justamente Adriano ya habla, y está siendo además felices, porque al final me decía, ¿sabes qué, Nefris? Descubrí que hice muy infeliz a muchas personas, ¿no? Y hoy a lo mejor no tengo un volumen como anteriormente, pero estas 10 personas que están conmigo, y además son jóvenes, multigeneracionales, están aprendiendo otra forma de descubrir esa potencia. Y esto por supuesto que es vida, y esto somos humanos, y esto justamente no te lo va a dar nadie más. Eres tú el que lo va a transitar. Así es, así es. Más casos, ¿querés otro caso? Sí, quería primero agradecer a Francisco, nos ha señalado ahí la etimología de la palabra trabajo. Si no lo habéis visto, os lo pongo aquí para que empecemos un poquito también a destripar las cosas, ¿no? De dónde viene la relación. Por otro lado, también quería destacar, que ahora te voy a dejar a ti, Adrián, que lo definas, que nos ha dicho Alfredo cuál es el concepto de la potencia vital, y aquí nos pone un usuario que a ver si tengo suerte en el sorteo, así que recordar sorteo y todos los que estéis interesados, el sorteo va a salir ahora, dentro de un ratito ya lo hacemos en directo, sin trampa ni cartón. Si estáis en la situación búsqueda de empleo, habéis sido despedidos, mañana organizamos todos un Zoom para conversar un poquito, hablar también de la parte de potencia vital y lo que se va tratando en este programa y cómo vamos desarrollando todo. Así que me podéis escribir a mí, Adriana Nefris, a quien aconsejo que les sigáis en LinkedIn y sin compromiso charlamos, hablamos y al que le apetezca sumarse al programa, son 5 sesiones, más o menos un mesecito y medio y vamos a realizar el proceso. Así que nada, así Adrián, te dejo con el otro ejemplo. Te decía, ahí está Lucas, también te queremos, querido Lucas, somos equipo. Iba a contar un caso, pero si querés, primero aclaro el tema de potencia vital y por supuesto que apoyo esto que acabas de proponer, ¿no? Si realmente hace falta contención, podemos hacer un Zoom privado y escuchar y ayudar en lo que podamos, obviamente, ¿no? A veces nos pasa que estamos en un trabajo y nos sentimos mal, ¿no? Y estamos incómodos, insatisfechos. Y les cuento un caso porque a veces estas cosas pasan también. Un chico colombiano de unos 30 años, con familia, con hijos, también trabajando en una empresa grande, viviendo en Argentina, o sea, un expatriado, ¿sí? Y que se sentía muy mal en el trabajo, o sea, estaba al borde de dejar el trabajo, ¿no? Sin saber qué hacer.
Y de golpe nos dimos cuenta en el grupo, trabajando en el grupo, que en realidad a esta persona, a este bello ser colombiano, lo que le pasaba es que se había olvidado de algo que consideró potencia vital, del gusto por el tocar el violín. Le conseguimos un profesor de violín aquí en Buenos Aires, del Teatro Colón, que es el principal teatro de la Argentina, y a la semana su insatisfacción se había deshecho. El problema ahí no era el trabajo. Entonces, ahora, con base a esto, voy a explicar de nuevo el concepto de potencia vital, lo que decíamos de Spinoza. Spinoza considera que los seres humanos somos potencias, ¿sí? En todo el sentido de la palabra. Olvídense del yo persona, olvídense de eso. Potencias. Entonces, hay dos afectos, el afecto triste y el afecto alegre. El triste, como un despido o como sentirme mal en el trabajo, igual que estar mal con mi pareja, por ejemplo, o que un familiar tenga un problema, disminuye mi potencia vital. Y este vivo acá entre nosotros aumenta mi potencia vital. Es un afecto alegre, ¿sí? Cuando alguien pregunta algo y se siente mal y nosotros podemos colaborar, estamos aumentando la potencia vital, estamos plegando y aumentamos nuestra potencia vital y la de la persona que está también consultando. Espero que se haya entendido y si no, bueno, lo podemos en privado volver a insistir. Es un tema que es un concepto súper potente, pero que no es para nada conocido. Entonces, vale la pena trabajarlo, pensarlo, no se apuren, por ahí lleva tiempo comprenderlo. Así es, y no, lo que ha dicho Adrián, ¿no? Y lo que hemos comentado, mañana, si queréis, organizamos todos un Zoom. Si os sentís emocionalmente, os acaban de despedir, estáis buscando empleo, estáis mal en vuestro trabajo, queréis conocer más sobre la potencia vital, estamos, charlamos todos un ratito, nos conocemos y listo, que para eso estamos, ¿no? Y que sepan, y que me gustaría aclarar dos cosas. Primero, que sepan que el propósito nuestro de Más Humanos es contribuir a mejorar algo que es tremendo en el mundo, que es la insatisfacción laboral, ¿no? Para justamente tratar de proveer desde nuestro lugar la mayor potencia vital para las personas y también para las empresas, ¿no? Posible. Y lo segundo es que sepan que este programa requiere de dedicación. O sea, quien gane el sorteo hoy tiene que saber que va a tener que dedicarse, no es simplemente una charlita cada tanto, o sea, es algo que tiene una estructura orgánica, donde hay que dedicarse, donde hay que leer, hay que escuchar audios, hay que compartir con un equipo, hay que reflexionar, ahí alguien hablaba del autoconocimiento, ¿no? Tu amiga hablaba del autoconocimiento, bueno, hay un montón, pero de nuevo, esto no está hecho desde una perspectiva, por ejemplo, del coaching, ¿ok? Esto está hecho desde otra perspectiva, que suma elementos de la filosofía o el esquizoanálisis, la psicología y las décadas de experiencia que tenemos dirigiendo compañías, formando las nuestras. Entonces es un programa que no lo van a ver en otro lado y que requiere de dedicación. Entonces, a quien gane, mujer u hombre que gane, y ya le digo a Elo que no, porque Elo ya lo hizo el programa, Eleuterio Márquez. Entonces, Eleuterio no lo va a volver a hacer. Si que nos cuente cómo le fue. Que Eleuterio, contá cómo te fue y no te anotes en el sorteo, porque si salís de nuevo no lo vas a hacer. Lo tiene que traspasar. Sí. También me gustaría sumar que es bien importante y que muchas veces en la búsqueda de empleo nos tropezamos con el decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? El programa está hecho para eso, ¿no? No es un programa que vas, escuchas y mañana ya regresas, ¿no? No, tiene que ver con transitar. Para mí es una experiencia que siempre se los recomiendo. Por ahí veo muchas personas, gracias por estar aquí, que han estado parte de un proceso de un duelo y que es necesario también consolidar en estos espacios dentro de cada una de las etapas de las cuales hemos hablado y sobre todo, bueno, algo también es, no se sientan hoy culpables, ¿no? De decir, híjole, no tengo una búsqueda de empleo, mejor formúlalo diferente y piensa qué necesito hacer para sentirme mejor y saca un momento el trabajo, ¿ok? Pero bueno, vayamos a ello. La verdad es que estoy muy emocionada a ver quién será el ganador o la ganadora. No, pero sí, pero un momento. A ver, Eleuterio, escúchame una cosa, amigo querido. Dice, el taller es excelente. No importa si es excelente. Pone algo que vos
hayas aprendido, porque aparte sé que pegaste una vuelta increíble por tu responsabilidad y por tu dedicación de qué es lo que a vos te pasó, ¿no? Esto me parece que es lo más valioso. importante, más allá Claro. de que sea o no excelente para cada uno, será como tenga que ser. Así es. Exactamente, así es. Ahí vamos a esperar que nos responda Eleuterio. Y si queréis más información también sobre este programa, pedírmela tanto a mí como a Adrián, como a Nefris, os pasamos el flyer, lo que contiene, lo veis, le echáis un vistazo, lo valoramos, hablamos, y lo primero y más importante es que sea de ayuda, o sea que sin ningún compromiso y sin ningún temor a preguntar ni nada. En 5 minutitos yo creo que vamos a empezar con el sorteo ya, vamos a dejar ahí Wow. los últimos momentos para que sigáis poniendo los hashtags sorteo. Y me deja una pregunta por responder porque estabas hablando tú, Nefris, y te tapaba entera. Así que lo siento, amiga, por taparte. Te puedes asomar un poquito así por arriba. Nos decía que lamentablemente, durante toda su formación y vida laboral, me inculcaron enriquecer el currículum. Sin embargo, mi experiencia fuera de mi país, algo que nunca había escuchado, tu currículum está estupendo, pero estás sobrecualificado para el cargo. O sea que debes de mentir o quitarte experiencias para conseguir un trabajo y así la empresa adquiere el perfil que desea. Pero el trasfondo no conoce realmente al profesional que ha contratado, por ello es tanto el porcentaje de la movilización. Sí. Y sí, y sí. Y sí, a eso le llamaría pragmatismo, ¿no? Porque hay que ser muy realista, y antes, al principio hablamos del idealismo, ¿no? El idealismo que, vieron que los movimientos de pensamiento se extienden en el tiempo, entonces hoy en la actualidad tenemos rasgos del barroco, del romanticismo, del idealismo, del racionalismo, y todos conviven en nosotros, ¿no? Entonces, ahí hay un escape del idealismo, de decir, bueno, el mercado laboral es lo que es, las empresas en algún punto están queriendo que les mienta, es lo que está diciendo nuestra Claro. compañera. Yo no lo tomaría como una mentira, digamos, lo tomaría como una adaptación a lo que el mercado está requiriendo en función de que vos puedas tener un buen pasar. Y seguramente después te conocerán, si son inteligentes, y se darán cuenta que hay mucha más potencia ahí atrás de la que han teóricamente contratado, ¿verdad? Así es. Así es. Pues nada, vamos a le damos al sorteo ya. Tenemos ya bastantes participantes. Dejarme que comparta la pantalla. Un momentito. Claro. Mientras va poniendo por ahí la pantalla, me encantaría sumar ahí un comentario que leí, ¿no? Que tiene que ver con cuando voy a la entrevista, reconozco que no sé quién soy. Y es lo que pasa justamente, lo último que acabamos de mencionar, ¿no? Tener claridad en dónde está la potencia, de alguna manera, a dónde vas a llegar, dónde lo vas a colocar, y no pasa nada, ¿no? Eso también es soltar esas culpabilidades y también de repente esa, vamos a decirlo que, vulnerabilidad que vamos pactando dentro de este proceso. Muy bien, listísimo. Tenemos 34 personas anotadas. Tenemos 34 personas. Leticia ha puesto aquí sorteo. Leticia, tienes que poner el hashtag para que aparezca. Rápidamente pon el hashtag, que si no, no va a contar el programa. Aquí dice Joana, me ha sucedido lo mismo que a María Márquez. Y lo dicho, ¿no? Volveremos a traer este tema. Creo que ha habido un montón de preguntas, un montón de casos iguales. Y sin duda creo que es laboralmente uno de los procesos pues, que más contención se necesitan, que más apoyo necesitamos. Y creo que es importante, ¿no? Que lo sigamos tratando. Así que si queréis que volvamos con otra temática, igual que esta, y sigamos desarrollando, nos lo podéis poner también ahí en comentarios. Hoy dejáis por el camino a las personas sin titulaciones, pero con cualidades. Lo llamamos mano de obra, que es también pilar en las empresas, sufre lo mismo. Así es, así es. Último sorteo. Perfecto, le vamos a dar ya. Cuando me digáis, Adrián, Nefris, 1, 2, 3. Venga. Venga, vamos a ello. ¿En qué país se va a quedar? ¡Wow! José Manuel Meroño, enhorabuena. Me apunto el nombre para contactarte. José Manuel. Creo que por ahí alcancé a leer que hace 15 minutos tenía que salir, pero que había quedado muy interesado. Muchas gracias. Pues ahora cuando vuelva se va a llevar la sorpresa, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos.
Y nos dice Eleuterio, aquí un comentario del programa, ¿no? Que le llevó a sacar dentro de mí lo que sentía, lo que me hacía mover, lo que me gustaba y deseaba tanto en hacer. Me hizo deshacer de las creencias y las etiquetas, que esto es importante, que llevamos muchas creencias y etiquetas puestas, que la sociedad me había inculcado, para que así me fuera sintiendo ser humano, que creo que es la parte más importante. Fui guiado, enseñado, escuchado, apoyado, mas también se me incomodó para que pudiera identificar esa fuerza que me estaba moviendo por dentro, porque es incómodo. Hay momentos en los que hay que pinchar. Así fui encontrando mis talentos y visualizando mi propósito. Nos dice aquí, lo recomiendo. Pues bueno, ahí tenéis un testimonio de una persona que ha pasado por el programa, que veis que no lo decimos nosotros, no lo dice Adrián, no lo dice Nefri, sino testimonio, testimonio real. Y lo dicho, si habéis querido participar, si os interesa y en esta ocasión no os ha tocado el sorteo, consultarnos, os contamos toda la información, cómo podemos ayudar y sin ningún tipo de vergüenza os podéis dirigir a nosotros. Y si queréis, concertamos mañana un Zoom y hablamos todos, nos conocemos todos y comentamos cualquier situación, ¿no? Que es importante sentirse apoyados. Que más allá de este programa también estamos aquí para ayudar y para apoyar, que son situaciones evidentemente pues, más complicadas. En otra reunión, para los que no salimos elegidos, habría... Sí, no, el programa se desarrolla. Hemos sorteado una plaza dentro de todo el grupo. Hay muchos más. El programa es grupal. Es un grupo de máximo de 8 a 10 personas. Entonces, todavía nos queda alguna plaza, por lo que si queréis sumaros, pues os podéis sumar. Os pasamos toda la información, el flyer, el brochure y toda la información. Si es necesario, se montará otro grupo porque más de 8 personas no va favorable. Entonces, tiene que ser el grupo. ¿Puedo mencionar, puedo decir algo porque María Alejandra Márquez ¿Sí? Sepúlveda decía que le pasa que el CV es su peor enemigo, ¿no? y había un comentario que hacía Eleuterio recién en su texto, que hablaba de logró ser humano, ¿no? Entonces Sí. quiero hacer una aclaración. La persona, lo que llamamos persona, es una fracción de un ser humano. Confundimos persona con ser humano. Persona, ya que antes traían el latín, significa máscara, ¿sí? Y la persona es una composición que nosotros armamos para presentarnos en sociedad. El currículum forma parte de eso, de una presentación, pero lo humano es mucho más que eso. Entonces, una reflexión típica de nuestro programa es esta, es atención, porque lo humano, que es esa potencia vital, es muchísimo más que la persona. Y eso por ahí, entendiéndolo de esta forma, puede hacer que el CV deje de ser el peor enemigo. Es simplemente una manifestación, una expresión de algo que he elegido componer. Sí, buenísimo. Buenísimo, Adrián. Buenísimo cierre. Nos han hecho una pregunta sobre la jubilación que me parece espléndida. Creo que, porque es un tema que además tocamos hace 2 semanas. Ese miedo también a no querer jubilarnos porque dejamos de trabajar y ya no sabemos qué hacer, porque parece que nuestra vida es todo el trabajo, algo que estas etiquetas, estos mensajes nos han ido calando dentro y cuando no trabajamos no sabemos qué hacer. Entonces, mucha gente, yo tengo muchos casos de profesionales que me vienen y me dicen, entro en cierta depresión, vacío existencial y no sé qué hacer con mi vida ahora que no trabajo. Porque durante toda esta trayectoria hemos abandonado una parte muy importante del ser humano, de nuestra vida, por el trabajo. Sí, claro. Bueno, ahí, no sé si quieres tu amiga primero. Sí. Los dos tenemos para decir de eso. Sí, me encanta, porque de igual manera me hiciste recordar un caso justamente de cuando estuve vinculada a las organizaciones, una persona de 60 años, cuando me tocó decirle, oye, te tienes que ir, ¿no? O sea, ya es tu tiempo de jubilación. Y justamente su respuesta inmediata fue, ¿y a dónde voy a vivir? Yo vivo en el trabajo, ¿no? Y me quedé así como, ¿cómo? A ver, explícame más de eso, ¿no? Y justamente me dijo, yo me he dedicado tanto a mi trabajo que dejé de hacer cosas que yo sé hacer. Él era mecánico, ingeniero mecánico, dejé mi empresa, dejé a mi familia, dejé a mis hijos. Y justamente yo diría que es como esa misma representación, justamente en donde las posibilidades, la potencia
el segmento de ser persona está en su límite, ¿no? ¿Y qué sucede si no permeamos, si no preparamos, abrimos ese camino? Porque el propósito es de vida, ¿no? No es tan solo para lo laboral, más bien ahí va incluido justamente porque es una faceta. ¿Y qué pasó con esta persona? Bueno, justamente en ese momento la empresa le dio un programa para poder reconocer qué quería hacer esta persona. Hoy sigue trabajando en la misma empresa como consultor. Sin embargo, solamente trabaja 3 horas diarias, ¿no? Y lo demás tiene una vida, el hombre ha disfrutado, se volvió a casar, de hecho hizo un ritual de vida, se volvió a juntar con esa mujer y se empezaron a conocer, es la realidad, ¿no? Pero bueno, es por ponerlo en una vida real, ¿no? De un ser humano. Sí, lo primero que se me ocurre es que la jubilación como concepto, no estoy hablando desde lo económico, sino como concepto, es una creencia social tremendamente fuerte desde un punto de vista negativo, ¿no? Es decir, pensar en jubilarse, de nuevo, no desde lo económico, sino desde la actividad, ya nos genera un problema gravísimo. La realidad es que nuestra potencia vital acaba quizás cuando morimos. Y acá quiero traer a Bergson. Y permítanme usar una frase, porque es muy, muy potente y la van a entender muy bien. Y van a entender lo que quiero decir atrás de esta frase. Bergson decía que el opuesto a la vida no es la muerte. Solemos pensar que el opuesto a la vida es la muerte. No, el opuesto a la vida es la no vida. Y el problema que tiene el concepto de jubilación es que podría llevarte a una no vida, es decir, a un apagado de la potencia vital por una cuestión social, digamos, por una etiqueta social, por una creencia social. Entonces, creo que lo que uno podría desear para su vida, por lo menos eso es lo que deseo para la nuestra, es no pensar jamás en la jubilación de esta forma, sino pensar que siempre vamos a estar con una actividad plena, ¿no? Que vamos en búsqueda de una actividad vital, de unas grandes conexiones y proyecciones a nivel humano, con parejas, amigos, con desconocidos, en estas redes, donde fuera, y sobre todo también entender, y quizás lo dejaría como última cuestión, que en nuestra experiencia, el arte, cualquiera sea de ellos, es la línea de fuga por excelencia para nuestras ansiedades y para nuestros dolores, para nuestros traumas. Buenísimo, buenísimo. Creo que nos hemos quedado todos escuchando, sin hablar, sin decir nada. De hecho, tenemos casi 100 personas y ninguno todavía ha comentado porque creo que lo que has dicho ha sido para realmente interiorizarlo bien. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado hoy viéndonos. Mucho ánimo con todo este proceso. Lo dicho, contactarnos si queréis. Mañana hablamos, organizamos un Zoom, nos vemos las caras, tenemos una conversación tranquila, relajada y vamos comentándolo cualquier parte. Si os apetece formar parte de este programa, nos podéis también preguntar, os mandamos la información a mí, Adrián o Nefris, a quien si no lo seguís todavía, os recomiendo que lo hagáis. Si queréis conocer sobre Spinoza, sobre potencia vital, sobre psicología aplicada a recursos humanos, sobre todos los procesos, seguirles a los dos, porque de verdad que hay compartir información muy interesante. Y lo dicho, creo que volveremos a hacer otro de estos porque se nos han quedado muchos temas en el tintero. Os dejo despediros y por el momento un beso a todos. Gracias. Chao, chao.